¿Qué son los derechos reales? ¿Qué diferencia hay entre la propiedad y el usufructo? ¿Qué tipos de derechos reales podemos encontrar? Bueno, quiero que sepas que has llegado al vídeo perfecto en el cual te voy a despejar todas las dudas acerca de este concepto y de esta institución tan importante del derecho, la cual lo vamos a ver a través de una serie de ejemplos súper prácticos para que entiendas este concepto a la perfección y jamás lo vuelvas a olvidar. Así que, ¿quieres descubrir todo acerca de los derechos reales? Pues bien, vamos a verlo. Empecemos. ¿Qué son los derechos reales? Pues bien, estos van a ser aquellos que regulan los diversos grados de dominio que las personas pueden ejercer sobre los bienes. La palabra real proviene del latín res, que significa cosa. Por tanto, un derecho real no es más que el poder de usar y disponer de los bienes, ya sean siendo propietario o un mero poseedor. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que José se compra su primera casa. Por tanto, esta casa es de su propiedad, pudiendo poseerla, vivir en ella, alquilarla o hasta incluso venderla. Bueno, ya vamos sabiendo al menos el concepto. Ahora vamos a ver los rasgos comunes que van a tener todos los derechos reales y que son importantísimos. Bien, en primer lugar, tienes que saber que los derechos reales se tratan de bienes, es decir, se refieren a la relación entre una persona y un bien concreto. Por ejemplo, cuando José es propietario de una casa, ese derecho real se relaciona específicamente con esa vivienda. Pero esto no es todo, sino que también abarcan bienes intangibles, es decir, bienes que no podemos tocar, como son por ejemplo los derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, los derechos reales se caracterizan por ser oponibles a cualquier persona, es decir, tienen eficacia erga omnes, lo que implica que José puede hacer valer su derecho de propiedad ante todo el mundo. En tercer lugar, tienen preferencia sobre otros derechos, y es que en muchos casos los derechos reales tienen preferencia sobre otros tipos de derechos como pueden ser los derechos personales. Además, son excluyentes, es decir, si una persona tiene el uso y disfrute de la casa de José, aunque éste sea el propietario, no podrá usarla. Y en quinto lugar, pueden estar sujetos a obligaciones, como es el caso de la hipoteca que está pagando José por su casa. Bueno, ya hemos visto cómo son estas características que se atribuyen al caso de José. Ahora lo que vas a descubrir es todos los distintos tipos de derechos reales que existen, pero antes quiero pedirte que si este tipo de vídeos te son de utilidad, te suscribas a Derecho Virtual, donde te explicamos todos los conceptos jurídicos de una forma súper sencilla. Bueno, debes saber que en primer lugar, el primer tipo de derecho real que tenemos, y que es el más importante de todos, es el derecho de propiedad. Este derecho implica la plena disposición del bien, salvo las limitaciones que se establezcan por ley, lo que implica que José, con su casa, que es suya, puede hacer lo que quiera, como vivir en ella, venderla, alquilarla, donarla, etcétera, etcétera. Eso sí, siempre que no cometa un delito con su casa o una infracción administrativa. Por ejemplo, si utiliza su casa para almacenar droga, pues la policía podrá coger y entrar en ella. Es más, para que os hagáis una idea, este derecho es tan importante que nuestra Constitución regula la propiedad privada en su artículo 33. Bueno, ya hemos visto el derecho real por excelencia, que es el de propiedad. Ahora vamos a ver otros derechos reales. En segundo lugar tenemos el usufructo. Este otorga a una persona el derecho a usar y beneficiarse de los frutos de un bien, pero no a disponer de la titularidad de este. Por tanto, el usufructuario dispone del uso y el goce y el nudo propietario no. Ejemplo de usufructo: una señora mayor que se queda en usufructo de una vivienda, es decir, puede usarla y hacer con ella lo que quiera, mientras que su hijo es el propietario pero no puede entrar en la vivienda porque es de su madre, que es la usufructuaria. En tercer lugar tenemos la hipoteca, que es un derecho real de garantía que afecta a un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación, como hemos visto en el caso de José. Además de todos estos derechos, existen otros derechos reales como las servidumbres, las concesiones de uso, el derecho de superficie y aprovechamiento de caudales comunes, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos visto los distintos tipos de derechos reales y sus rasgos comunes. Ahora vamos a ver la diferencia que tienen estos con los derechos personales, que van a afectar a una persona concreta, como podría ser el derecho a cobrar una deuda. Veámoslo de forma rápida, comparando el ejemplo de la casa de José con una deuda que tenga con su amigo Quique. En el caso de la propiedad de José, este le vincula con su casa, mientras que la deuda le vincula con un tercero, Quique, que es el acreedor. Por tanto, los derechos reales, y esto es muy importante, quédate, van a relacionar los bienes con las personas, mientras que las obligaciones van a vincular entre sí a dos o más personas por una determinada obligación. Bueno, ya casi estamos acabando, pero atención,
porque ahora vamos a ver la clasificación de los distintos tipos de derechos reales que pueden hacerse. Y esto es súper importante, ya que es algo que preguntan muchísimo en los exámenes. Y es que los derechos reales pueden clasificarse en diversas categorías. En primer lugar tenemos los originarios. Esto se basa en que se va a constituir un derecho real sobre algo que nunca ha tenido dueño alguno, como pasa con los derechos de autor o cuando se construye, por ejemplo, una casa o un edificio nuevo. En segundo lugar tenemos los derechos reales secundarios o adquiridos. Estos surgen de transferencias subsecuentes basadas en un derecho originario, como es el caso de la compraventa de la casa de José, implicando la existencia de un dueño anterior. Y en tercer lugar tenemos los derechos reales que se han obtenido a través de la adquisición o extinción a lo largo del tiempo. Este tipo es bastante especial, dado que hablamos de la usucapión, es decir, del derecho a obtener la propiedad de una cosa por una posesión ininterrumpida y pacífica de un bien durante un tiempo determinado. Y si no sabes qué es la usucapión, aquí te dejaré un vídeo en las tarjetas donde te lo explico al detalle. Y bueno, en principio eso sería todo sobre los derechos reales. En los últimos 10 minutos hemos visto que los derechos reales se basan en la facultad de disposición sobre un bien tangible o intangible, siendo el más importante de todos ellos el derecho de propiedad. Además, hemos visto a la perfección la diferencia entre derechos reales y derechos personales, siendo estos últimos los únicos que obligan a personas. Por último, quiero que sepas que si este tipo de vídeos te han sido de utilidad, en nuestra academia tenemos cursos completos tanto de derecho civil como de derecho penal como de derecho laboral para conseguir que apruebes asignaturas enteras en 7 días. Ahora mismo estamos ofreciendo una prueba gratuita y si le das al botón que vas a tener por aquí en las tarjetas vas a poder acceder a ella. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.